Sí, profe, gracias. Y nos faltó ver parte de los protocolos de que generalmente no se hace muy poco. Bien, ahí estamos compartiendo la pantalla, a ver qué video quiero. Antes de compartir, siempre apago el video. Ya, voy a parar un poquito el video para que el audio nomás. Bien. Ahí sí. Bien, están viendo la pantalla, en esto habíamos quedado, ¿no es cierto?, lo que es el protocolo columna lumbar, en la cual generalmente en columna lo que se hace más es columna cervical y lumbar, ¿ah? Dorsal es muy poco lo que se hace, salvo que pidan columna total completa. Y como nosotros, bueno, el equipo no tiene bobinas completas de columna, la hacemos en forma separada, o sea, una cervical, dorsal, y después hacemos la lumbar en forma separada. Ya, bueno, ya hemos quedado acá. Y el protocolo columnar. Generalmente la lumbosacra es por causas generalmente por trauma, ¿ya? Y algunas veces por causas no traumatológicas propiamente tal, ¿ah? Especialmente la coccigodimia, ¿no es cierto?, que es una caída del paciente hacia atrás, ¿no es cierto?, sentado, y se produce la fractura del coxis. Y ahí el paciente está con bastante dolor, pero generalmente la radiografía o el escáner es mucho más rápido. Entonces, en caso de la columna lumbosacra, bueno, es que el sacro va unido con las alas ilíacas ahí, formando lo que es la sacroiliaca, y algunas veces piden por sacroiliitis, ¿ya? Pero generalmente hay el protocolo de lumbosacra o de sacrocoxis, es el mismo protocolo que está acá, ¿ya? Em, Generalmente no se pide muy poco, ¿ya? Porque por contusión o por caída o por fractura propiamente del sacro del coxis, generalmente se pide en el escáner, que el escáner entrega más información en la parte ósea más que nada, aunque en la resonancia también, pero como mejor definición el escáner, ya en la parte ósea especialmente. Bueno, el protocolo no generalmente es muy parecido, si se fijan, están los SCOUT, que se obtiene en la zona lumbosacra. Se fijan, consiguiendo acá la columna se ve que tiene una hiperlordosis, porque realmente la columna y el sacro debería continuar de esta forma hacia abajo. Se fijan, en cambio esta paciente, a pesar que, bueno, está acostada, ¿no es cierto?, está en decúbito dorsal, fíjese la hiperlordosis que tiene la paciente. ¿Se fijan? Cómo se va la colita hacia atrás, casi está horizontal, o sea, si la paciente se para, esta está casi horizontal con respecto a lo que es el piso, ¿ya? Bien, y eso, mientras los pacientes estén jóvenes, no hay problema, pero a medida que va avanzando en el tiempo, esto produce bastante dolor porque las interapoficiarias son las que sufren acá. Las facetas interapoficiarias son las que sufren, que es el proceso posterior de la columna, ¿ya? Bueno, se obtiene un escabón sagital, se tiene un escabón frontal, no se ve la sacroiliaca, ahí se ve el sacro, ¿ya? Y en la posición axial a nivel del sacro propiamente tal, a nivel de L2, S1 o S2, S2 más o menos, S3, ¿ya? Eh, Acá uno debe seguir, ¿no es cierto?, el FOC que vamos a conseguir los cortes sagitales, ¿se fijan? Cuando uno pone el cursor o los cortes, ¿no es cierto?, la planificación de los cortes, estoy planificando acá los cortes sagitales, y este es el FOC que voy a obtener, ¿ya? Y uno debe abarcar más o menos de L4 hasta el coxis, completamente. Acuérdense que el sacro contiene entre 4 o 5 vértebras, ¿ya? Dependiendo del paciente, y el coxis tiene 4 o 5 vértebras más, o pueden ser hasta 3, ¿ya? Pero eso depende de la conformación del paciente. Y siempre al centro, ¿se fijan? Siempre hay una banda de presaturación, ¿no es cierto?, para eliminar los movimientos que puedan
pélvico o peristaltismo del colon acá, a esta altura, y, o movimiento más que nada respiratorio de la paciente, ¿ya? Que es una banda de presaturación. Generalmente, cuando uno manda este protocolo, ya la banda de presaturación usted no la pone, ya viene determinada ya. Cuando uno busca en el equipo, busca el protocolo de sacro, ya viene determinado ya la banda de saturación. Lo único que hace es acomodarla nomás uno al momento de realizar los cortes sagitales. Y uno debe seguir, ¿no es cierto?, la inclinación más que nada de la paciente. Fíjate que el paciente al estar acostado queda un poquito chueca en la mesa. Se fija entonces, por eso es importante la parte de radiodiagnóstico para uno, es tratar de que el paciente quede lo más derecho posible en la mesa. Pero eso va a depender, ¿no es cierto?, de la conformación morfológica del paciente, porque si tiene una escoliosis va a ser completamente difícil que quede derecho en la mesita. Para no tratar de estar poniendo un poco, siguiendo el eje, se fija que está un poco, no está derecho. Bueno, y acá está el plano axial que también nos sirve. Entonces los tres planos planificados. Ahora los cortes coronales, si se fijan, la planificación no debe seguir el corte sagital, ¿ya? Y debe seguir este plano, en forma oblicua. Fíjense que acá están marcadas las antenas de la mesa, ¿ya? Están marcadas las antenas de la mesa, las cuales voy a utilizar para la obtención de la imagen. Generalmente uno lo que hace, ¿no es cierto?, es también seguir el eje del sacro y tratar de abarcar una buena porción del coxis. Pero fíjense acá, como tiene una lordosis, ¿no es cierto?, una hiperlordosis, se fijan, entonces está bastante curvo. Entonces, como es sacro, se fijan, entonces uno trata de seguir el eje del sacro en este caso, ¿ya? Y tratar de inclinar los cortes. Generalmente son el corte de 3 a 4 milímetros, más o menos, ¿ya? Depende, ¿no es cierto? Acá más o menos hay como 20 cortes, abarcando, ¿no es cierto?, la parte anterior hasta la parte posterior del sacro. Está el coronal que nos ayuda a centrar por el frente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los axiales igual cosa. Ya tenemos los cortes, que este es el foco que nosotros vamos a obtener, donde se visualiza bien la sacroiliaca y se fija, y el sacro conformando, ¿no es cierto?, propiamente tal con el coxis. Bien, no es tan complicado, se fijan, no es nada del otro mundo, sino hay que saber más o menos ver, ¿no es cierto? Y fíjense que la fase, la dirección de la fase, indicando ahí la dirección de la fase como va a leer. Fíjense que tiene esto, tiene bastante, como la dirección de la fase es RL, si se fijan, tiene bastante porcentaje de, uy, me olvidé, ¿no?, de muestreo. Debe tener casi un 100% de muestreo. Porcentaje de muestreo para no producir, como la dirección de la fase RL, este porcentaje de muestreo hace que aumente un poquito más el tiempo de adquisición también, ¿ya? Y me permite, como la dirección de la fase RL, hace que esto no se produzca aliasing, que esta parte de acá, si yo dejara solamente el FOB ¿se fijan? El coronal, si yo dejara solamente este FOB y sin poner un porcentaje de muestreo, o sobre muestreo que se llama, oversampling, esta parte derecha se va a este lado izquierdo y la parte izquierda al lado derecho. Entonces se producen imágenes de aliasing. Entonces se produce como la dirección RL, generalmente en coronal las fases RL, coloca casi el 70, 80 o 90% de sobremuestreo, o oversampling que se llama. Para evitar, ¿no es cierto?, el aliasing, más que nada, producto que el FOD es muy pequeño, ¿se fijan? Cuando el FOD es muy pequeño y la estructura es mucho más amplia, en este caso hay que usar tasa de muestreo, de un porcentaje. En este caso casi debe estar como casi un 100%, que es bastante grande, no alcanza a ver hacia el otro lado, pero es bastante grande la tasa, el oversampling, ¿ya? Para que no se produzca aliasing, ¿ya? O sobremuestreo también. Acuérdense que son señales, ¿ya?
son señales, entonces dentro de las señales nosotros estamos leyendo señales y se produce un sobremuestreo de señales y esta imagen que está acá se va a colocar a este lado acá. La imagen que está acá se va a poner al otro lado. Entonces, eso se evita que se ve tan grande, ¿no es cierto?, el foco. Eso significa que yo al aumentar el porcentaje de muestreo o sobremuestreo, quiere decir que el tiempo de acción va a ser mayor. ¿Ya? Si yo me demoraba 2-3 minutos en este FOB, al aumentar el oversampling o la tasa de eso de muestreo, me va a aumentar la que me va a demorar 2 minutos más. O sea, en total la secuencia va a durar 4 minutos. La adquisición del examen, que está en coronal. Bien, se hace muy poco la obtención de las axiales, ¿no es cierto? Es igual cosa, ¿ya? Utilizo el plano sagital y el plano coronal para obtener las axiales. ¿Se fijan? Acá también tiene una tasa de muestreo, pero es mucho menor. En este caso, la codificación de la fase me está diciendo que es en PA. La fase. Me está indicando que tiene una tasa de muestreo. ¿Se fijan? También. Está en PA. Bueno, acá hay que fijarse, ¿no es cierto?, la angulación propiamente tal, utilizar sagital y el coronal. Y ver dónde está la lesión, por dónde va el paciente. Si tendría que hacer acá, fíjense que estoy abarcando desde la parte superior del sacro, del L5, hasta la parte inferior del coxis, segunda o tercera vértebra del coxis, ¿se fijan? Entonces, generalmente, si el dolor es acá, obviamente hay que hacer dos axiales acá, uno con esta inclinación y después la otra con la inclinación del coxis. ¿Ya? Se hacen dos. Así te evita, porque no puedo abarcar casi el coxis completo, se fijan que me queda una parte fuera acá, especialmente los axiales. Entonces lo que hace, pueden tirar acá de unos 24 cortes, pueden tirar 20 cortes hasta acá, se fijan, y después otro axial hasta acá. Quiere decir que el examen se va a alargar un poco. Entonces es importante esta inclinación. Ahora, si el paciente viene por una coxigodimia, uno elimina parte del sacro y este mismo FOD que estamos utilizando, los 24 cortes que estamos haciendo acá, de 4 milímetros, lo que hago es ponerlo, ¿no es cierto?, paralelo, ¿no es cierto?, a perpendicular, quiero decir, al coxis. Es decir, tengo el coxis solamente con parte del sacro. Eso va a depender del estudio que uno va realizando. Y algunos colegas, para evitarse problemas, simplemente hacen sacro y hacen coxis, o sea, dos axiales. Así simplemente. Bien, no tiene ni una ciencia hacer columna, ¿no es cierto? Solamente saber, ¿no?, la cantidad de corte y los milímetros. Generalmente son 3 o 4 milímetros. Dependiendo, ¿no es cierto?, de la casa, digo, del centro donde ustedes están trabajando, eso depende del médico radiólogo. Ahora las ponderaciones, ¿no es cierto?, en sacra, generalmente por trauma, se fijan en el STIR coronal y el STIR sagital. ¿Por qué el STIR y el STIR coronal? Por trauma. ¿Qué nos permite el STIR? Como método de inversión recovery. Jóvenes. Anula la señal de la grasa. Ya, perfecto. Y manual de las grasas. ¿Qué más? Anula la señal de la grasa y resaltan los líquidos, ¿cierto? Entonces, en cualquier traumatismo, siempre los líquidos o itis, inflamaciones, fracturas, va a estar presente. Los líquidos, ¿se fijan? Entonces, por eso se utiliza el STIR, ¿ya? Tanto en coronal como en sagital. Fíjense que las ponderaciones de sagital y el T1 sagital, ¿no es cierto?, están siempre presentes. T2 axial, T1 axial, corte de 4 milímetros o 3 milímetros, ¿se fijan? Y un T2 axial con saturación espectral de la grasa con Faxat, que son diferentes, son métodos diferentes. Ya, este va a la frecuencia espectral, va a la frecuencia espectral de la grasa, por eso se llama secuencia espectral o saturación espectral de la grasa. ¿Ya? Y este otro método, que se basa en la relajación de los tejidos
Eso curva T1, STIR. Bien, este es un protocolo bastante sencillo. Hay por sacra no traumática, puede ser por una sacroiliitis, ¿no es cierto? O puede ser, es que realmente uno tiene secuencias de sacroiliaca, que son muy parecidas a esta. Entonces, generalmente, cuando piden sacro por sacroiliitis, ¿no es cierto? O cualquier infección a ese nivel de la sacroiliaca, uno realiza este examen, porque el FOT es bastante amplio, ¿se fijan? Alcanza a ver la sacroiliaca, entonces ocupa la misma protocolo de columna lumbosacra, ocupa, ¿se fijan? Tanto en axial como en coronal. El sagital acá, generalmente elimino el T1 sagital, generalmente cuando hago por sacroiliaca, es lo único que hago, dejo el T2 sagital nomás. Pero eso depende de los médicos más que nada. ¿Ya? Y por no traumática, en caso por cualquier tumor o que tenga el paciente en esa zona, que es bastante poco frecuente, hay que agregar estas que son con medio contraste, ¿ya? Gadoliño, axial y coronal. Pero se pide muy poco, ¿ya? Eso va a depender del diagnóstico del paciente. Pero generalmente siempre es por caídas, por contusiones, por dolor o por coxigotimia. La coxigotimia es la fractura del coxis que se va hacia adelante. Es la coxigotimia, pero no tiene ninguna ciencia. Entonces, columna no es tan complicado, porque los FOP están hechos, ¿no es cierto? Hagan columna lumbosacra, que tener cuidado, vuelvo a recordar, ¿no es cierto?, que cuando es por estudio de espacio de hernias, es conveniente hacerlo en forma separada. Y en caso que sea un tumor, ¿no es cierto?, o cualquier otra patología que pueda tener el paciente, mejor hacer un FOT completo, especialmente en las axiales. ¿Se fijan? Pero eso va a depender de lo que nosotros vayamos viendo durante el examen. Por eso la resonancia es bastante dinámica. No es como el examen eh, el examen de radiografía, ¿no es cierto? Que le piden radiografía con una lumbosaca y uno ve y toma el examen, ¿ya? No, es más dinámico el examen de resonancia propiamente tal, dependiendo de lo que uno va viendo en la imagen. Bueno, duda con respecto a los protocolos. De columna. Ícaro, ¿no? Fabiola, No, profe, ¿no? todo No, bien. profe, no, no. Son bastante sencillos, ¿ya? No son tan complicados. Cuando uno comienza haciendo resonancia, lo primero que te mandan a hacer rodilla y columna. Lo primero que mandan. No hace el cerebro no es tan complicado tampoco, pero tiene más patologías. En el caso de visualizar especialmente por notificación de resultados críticos. Entonces, en el parte cerebro un poco no tan delicado, sino también es fácil de realizar, pero eso depende del diagnóstico y de lo que uno vaya viendo en la imagen. Columna no, es muy difícil encontrar cosas complicadas en columna. Generalmente son la hernia, ¿no es cierto? La espondilodicitis, espondilosis, osteocondrosis, ¿no es cierto?, intervertebral, es lo que más se visualiza como dentro de las patologías de columna y las hernias. Generalmente las hernias en columna lumbosacra y en cervical también. Bueno, y también asociada a la columna lo que es la enfermedad de tipo desmineralizante, en este caso la esclerosis múltiple. Generalmente eso es, y por algún tumor o alguna contusión de la médula, producto especialmente a nivel cervical, el síndrome del latigazo, que es producto de un choque también, la médula también se ve, algunas veces yo he atendido pacientes que han tenido el síndrome del latigazo después de un choque y la médula se ve contundida, un poquito dañada, producto de ese movimiento. Bien, vamos a analizar algunos casos de columna. Se me olvidó esta cosa. CRC. Bien.
Vamos a compartir pantalla y vamos a ir haciendo Power. Bueno, vamos a ver una imagen. Este paciente quería mostrarle el otro día, no se lo mostré. A ver, vamos. 20 horas. No alcanzamos la parte del cerebro, pero quiero mostrárselo por un... bueno, está el T1 sagital, pero vamos a ir a los axiales. El axial T1 primero. Le voy a hacer pregunta a usted. ¿Están viendo la pantalla? ¿Por qué la pantalla se ve tan mala? Se ve todo. ¿Se ve bien? Yo no sé. Cuando uno empieza a transmitir es por el Wi-Fi más que nada, yo creo. Se ve bien, profe. Porque yo no sé, bueno, el computador que tengo al lado yo veo la imagen y no me satisface tanto en cuanto a resolución propiamente tal, tanto temporal como espacial. Entonces veo algunas cosas que no se ven en el computador que estoy manejando la imagen. Yo pienso que es por la transmisión del Wi-Fi más que nada. Yo pienso que por eso sale la transmisión de esa forma. Vamos a probar, no he tenido tiempo de bajar al centro y tratar de comprar el adaptador para este equipo. Y ver la diferencia. Conectarla y no transmitir por Wi-Fi la imagen. Ya. Vamos a recordar un poquito rápidamente. De acuerdo a lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? ¿Qué ponderación es esta? Un corte axial, ¿no es cierto? Un cerebro. T1. T1, muy bien. T1. T1. Un T1, excelente. Si yo le muestro esta imagen acá y empezamos a revisar complejamente la resonancia, ¿no es cierto? No se compone de visualizar una imagen, si uno tiene que ver, ¿no es cierto?, todo el examen. ¿Se fijan? Uno empieza a recorrer todo el examen. Claro, generalmente en las pruebas uno coloca una sola imagen característica, pero no se puede. Mire, ahí, no sé si alcanzan en el computador, ustedes no lo ven. No lo ven. Pero sí hay una cosa que llama la atención acá. ¿Qué le llama la atención acá abajo? Este corte es infratentorial. Es un T1. Es una ponderación T1. ¿Qué le llama la atención? Esa densidad de alta señal hiperintensa que se ve justo ahí al medio. Cuando avanza, ahí. ¿Eso? No, más abajo, profe. Esa. Yo quiero que se fijen en los vasos más que nada. Tengo un T1, pero ¿por qué veo los vasos dando señal? Se supone que deberá ausencia de señal. Arteria vertebral derecha, arteria vertebral izquierda. Entonces, ¿está con gadolinio? Está con gadolinio. No, pero mira hacia arriba. Se supone que estuviera con gadolinio, los pesos corroídos. No tiene gadolinio, profe. No tiene gadolinio. Perfecto, no tiene gadolinio. Cada poquito empieza a subir, ¿no es cierto? Veo los pedúnculos cerebrales, es muy bonito para los pedúnculos cerebrales, la cisterna interpeduncular, que se ve muy bien ahí, ¿se fijan? Entonces, no tiene gadolinio. Se supone que los vasos, ¿no es cierto?, deberán dar ausencia de señal. Y acá está dando señal. Entonces, esta imagen, arteria basilar, ¿se fijan? Porque la arteria vertebral es junto a la arteria basilar y dando señal, una trombosis. Se me está... Disculpen un poquito. Que el otro computador tiene la batería media mala. Se me está yendo. Ahora sí. Bien.
Es simplemente porque justo cuando en el corte y dio la señal, ¿no es cierto? Justo el spin ahí de la sangre estaba en la transversal, estaba en fase, simplemente eso. Igual que acá, las carótidas internas. ¿Se fija? Pero no es patológico. Esto no es patológico porque hay que ir a otra secuencia, ¿no es cierto? Y mirarla. Ante uno ustedes no pueden indicar, ¿no es cierto?, que hay una trombosis ahí de las carótidas. Si fuera una trombosis de las carótidas, el paciente no, sería otro el cuento. ¿Se fijan? Pero eso es producto, ¿no es cierto?, de que justo el spin cuando mandó la señal, ¿no es cierto?, justo en ese momento estaba en la transversal y estaba en fase. Simplemente por eso hay señales en 1, 2, 3 cortes, nada más. Pero hacia arriba, sí. Bueno, ¿le llama algo la atención acá en T1 en cuanto a la imagen? Vamos a ver a nivel, generalmente uno se fija, ¿no es cierto?, cualquier lesión en el cerebro a nivel de los núcleos basales. ¿Ya? Claro, no llama la atención nada, ¿no es cierto? El paciente presentó, de antecedente el paciente, ¿no es cierto?, presentó un accidente cerebrovascular, ¿ya? Digamos que fue no tan transitorio, pero tuvo una duración, ¿ya? Bueno, T1, si ponemos a nivel de los, no muestra mucho, ¿no es cierto?, a nivel de los núcleos basales. Si nos vamos a otra ponderación, al T2, acá el T2 nos va a mostrar, ¿no es cierto?, mismo paciente. Si se fijan, yo acá tengo ausencia de vacío, ¿se fijan? Ahí están las arterias vertebrales, por eso quería mostrárselo también. Hay ausencia de vacío, ¿eh? Y no sé si fuera ahí las carótidas, y se acuerdan la basilar dando señal y las carótidas también dando señal, acá hay ausencia de vacío, entonces no hay trombosis. Por eso es importante, ¿no es cierto?, no basarse solamente en una ponderación, por eso son varias ponderaciones que se realizan, ¿ves? Las carótidas internas, se ve muy bien ahí, ¿se fijan? Pero vacilar. Bien, nos vamos a ir a nivel de los núcleos basales. ¿Llama algo la atención acá a nivel de los núcleos basales? ¿Les llama algo la atención? Que en T1 no lo veíamos. En la imagen, a nivel del tálamo, ¿les llama algo la atención? La imagen, T2. ¿Les llama algo la atención? Se ve algo raro en la zona del lenticular, profe. ¿Esa zona? Sí. Está la Se mitad. ve Esa como una... Esa zona, la zona talámica, ¿se fijan? Ahí. Si nos vamos a otra ponderación, vamos a otra ponderación, al FLAIR, ¿por qué tengo dos FLAIR? Porque un FLAIR está medio movido. 23 imágenes, este está más feo. Vamos a mirar otro. Está horrible. Sí, por eso lo dejé fuera. ¿Se fijaron? Fíjense, lo voy a mostrar. ¿Se fijan? Las líneas que tiene ahí de codificación. ¿Se fijan? Ahí estaba, profe. Ese movimiento eso es del por paciente. movimiento. Movimiento del paciente o respiró muy profundo. ¿Se fijan? Movimiento del paciente. Nada más que eso. El otro flare. Ahí, bueno, el paciente se movió un poco, pero está menos. Se fija el mismo corte, el mismo nivel, ya desaparecieron, pero sigue a haber líneas ahí de movimiento, ¿se fijan? Pero me interesa esto.
¿Qué pasa en el flare? La misma, ¿cierto? Dando señal, ¿no es cierto? Un edema ahí. Entonces acá estos característicos, ¿no es cierto? Si yo lo veo en T2, ya en el flare estoy viendo un edema. A nivel talámica ahí, ¿se fijan? Entonces estamos viendo, ¿no es cierto? Que hay un accidente. ¿Qué tipo sería este accidente? En T1 se veía como hipointenso, o sea, no dando señal, pero hay que tener un ojo muy bueno para verlo, ¿ya? Vamos a regresar pues al T1 y se van a dar cuenta, mira, regresemos al T1 y ahora ya saben dónde está la lesión, ¿no es cierto? Como ya saben a qué nivel talámica está la lesión, la grasa dando bastante señal, ¿se fijan? Vamos a ampliar. Ahora sí. ¿Se fijan? Muy leve. Esta zona ahí. Que nos alcanzaba, ¿no es cierto? Que no la veía muy bien. Pero la otra secuencia nosotros nos permite, ¿no es cierto?, el flare. Bien, ¿cómo va a ser el comportamiento de este accidente? ¿Qué tipo sería este tipo de accidente? ¿Cómo va a ser el comportamiento de la difusión? ¿Accidentes químicos? ¿Aló? ¿Me Puta, no escuchan? escucho. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Isquémico? Ya. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, isquémico, ¿no es cierto? Pero la difusión nos va a decir realmente acá está dando señal. ¿Se fijan? El factor B alto, B bajo quiere decir, veamos el factor, cómo se comporta en un factor B500. Todavía sigue dando señal, ¿se fijan? Y el factor menor, el factor 1500, que es este, también dando señal. El que nos da, ¿no es cierto? Si es isquémico, Restringe la difusión. claro, el que nos va a dar realmente, si hay restricción, ¿no es cierto?, de la difusión en ese instante, es el coeficiente aparente de difusión, ¿no es cierto? Porque ese nos va a dar el factor propiamente tal. Entonces vamos al mapa S, ¿cómo el comportamiento del mapa S? El mapa S, ¿cómo es el comportamiento? ¿Qué pasó? No hay señal. El coeficiente aparente de difusión me indica, ¿no es cierto?, si hay restricción o no. Y si hay restricción, quiere decir que el accidente vascular isquémico es reciente, ¿no es cierto? Y en este caso, si nos está dando señal el que me da, ¿no es cierto?, la restricción, vendría a ser, ¿no es cierto?, que es un accidente isquémico antiguo. ¿Se dan cuenta? Porque no hay restricción por la difusión, no. O restringió. Podría dar señal, pues para confundirlo un poquito. Podría dar señal acá. Cuando hay restricción a la difusión, ¿el mapa de set deberá dar señal o no deberá dar señal? Cuando hay restricción. Debería dar señal. ¿Debería dar señal o no deberá dar señal? Cuando hay restricción de la difusión, el coeficiente aparente de difusión me indica si hay restricción o no. Él me indica si hay restricción a la difusión. El mapa, el coeficiente aparente de difusión. Si da señal, si hay señal acá no estoy viendo señal. Lo que dijo Ícaro recién, lo dijo bien. Si no tengo señal acá, ¿qué es lo que hay? Si hay difusión.
No se ve restringida. ¿Seguro? ¿Qué dicen los demás? Yubixa. Bastián, Cristian, Fernando, José Rivera, Juan Quesada, Yubixa, Manuel Calquín, Nicolás González, Sebastián, Silvio. ¿Por qué no hay señal acá en el coeficiente aparente de difusión? Porque este me indica a mí, el coeficiente aparente de difusión me indica la restricción. Cuando hay señal, ¿hay restricción? La pregunta que le hago a Sí, usted. Sí. Y cuando no hay señal, ¿hay restricción? Son dos preguntas. O sea, cuando hay señal, ¿hay restricción? Y cuando no hay señal, ¿hay restricción? ¿Cuál de las dos es? Cuando no hay señal, en el mapa AC. ¿Están todos de acuerdo? profe, yo digo que si hay señal, hay restricción. Cuando hay señal, hay restricción. Cuando hay señal, hay restricción. No Es cuando no hay, profe. En es la cuando no hay. la difusión sí hay, en el mapa del revés. Exactamente. Cuando hay restricción en el mapa DC es al revés. No hay señal. Porque por eso es importante este coeficiente aparente de difusión. Es un algoritmo, ¿no es cierto?, entre los tres factores B. En el factor B tanto, fíjense que en el B500 fue bastante señal. En el B0, que no hay difusión, pero en el 500 ya empieza la difusión. Hay restricción. Y en la siguiente, en el B también mucho más señal. Cuando hago el coeficiente aparente de difusión, ¿no es cierto?, que es un coeficiente, un algoritmo de todas las señales, quiere decir que si restringió tanto en B500, B1000, el coeficiente aparente de difusión me va a indicar a mí que hay restricciones, que simplemente no hay señal. Fíjense en los ventrículos. ¿Acá está restringida la difusión? No. En cambio acá sí. ¿Se fijan? Me está dando señal los ventrículos, líquido cefalorraquídeo, no está restringida la difusión. La cisura de Silvio, ¿se fijan? Líquido cefalorraquídeo, está en movimiento. Pero como hay restricción acá, estamos ante la presencia de un accidente isquémico, ¿se fijan? Que tiene alrededor de unos 7, 8 días más o menos. Que todavía no forma el edema. ¿Ya? 4 o 5 días más o menos. Pero muy pequeño talámica. Entonces acá hay restricción. Entonces estamos en la presencia de un accidente vascular de tipo isquémico. ¿Se fijan? No debe haber señal en el mapa de difusión. No debe. ¿Ya? Bien. ¿Les quiero hablar ahora? Sí, profe. Ya, Sí, profe. perfecto. Gracias Ya. por la aclaración. Pero estaban confundidos en esa parte, ¿no? Menos mal que en la prueba no pusimos nada de eso. Sí, menos mal. Al menos yo lo Ya, hubiera tenido mala. ya, perfecto. No, es que eso lo va dando te lo va dando, digamos, como es tan poco el tiempo que tenemos con ustedes, realmente hay que estar en el laboratorio mirando imágenes, 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 y se les va quedando, porque cuando uno lee cuesta un poco. Bien, vamos a ver, voy a parar un poquito el video, me estaba molestando el video, y vamos a ver los casos de columna. Bueno, este es el protocolo, ¿no es cierto?, de columna lumbar, que lo están viendo, yo no lo veo, pero se lo voy a mostrar acá, que está ahí. ¿Se fijan? No alcanzan a ver la pantalla, hay un T1, un T2 sagital, un T1 sagital, 3 imágenes, ¿se fijan? No alcanzan a ver. Un T2 STIR.
Esto está mal nombrado, generalmente uno le pone T2, pero realmente, bueno, los equipos dicen T2 es TIR, ¿ya? Pero no es un T2, es TIR, o TIR, ¿ya? Porque ese es la sigla del equipo, probablemente tal, ¿ya? Un sagital es TIR, T2 porque da muchas señales líquidos, más que nada eso. Pero no es una ponderación, es un método, es una take. Eso creo que es la diferencia. Yo le pregunté si existía el T1 STIR y ustedes me dijeron que no existe, no existe el T1 STIR. Entonces es imposible que sea T2 STIR, es STIR. Estas son las siglas probablemente del equipo. Un T2 transversal, un T1 transversal, ¿no es cierto? Es lo normal de columna. Bueno, en columna hay que tener, ¿no es cierto? Lo importante, no para el video. No, ahora sí. Bien, en columna hay que tener esencial, ¿no es cierto? Un T2 sagital. ¿Por qué es un T2 sagital? Porque los líquidos, ¿no es cierto? Especialmente lo que es el líquido cefalorraquídeo, está dando bastante señal. ¿Ya? Lo otro importante, en columna, ¿ya? Cuando uno se corta el sagital, es importante, ¿no es cierto?, ver la morfología propiamente tal de los cuerpos vertebrales, ¿no es cierto?, la morfología de los cuerpos, de los procesos posteriores, ¿ya? Visualizar, ¿no es cierto?, los núcleos pulposos, si están dando señal, ¿ya? Y abarcar un buen trecho de columna, ¿se fijan? Casi del psoas, ¿ya? Hasta el lado derecho, ya le dije que como la codificación de fase en este sagital, no, este sagital no es no es RL. Pero generalmente cuando uno hace la codificación de fase, el primer corte y me indica el lado que está la codificación, o sea, que es el lado derecho. Este es el lado derecho del paciente, el primer corte, el 1. ¿Ya? Y si me voy más hacia parasagital o sagital, ya estoy en la parte media, ¿no es cierto? Y después este es el lado izquierdo, el corte más alto. Corte número 13 me indica que es el lado izquierdo. ¿Ya? Es el lado izquierdo. Entonces, fíjense que acá no tengo señal porque está la banda de presaturación. Algunos médicos, como la aorta da ausencia de flujo, ¿se fijan? No les gusta que la banda de saturación entorpezca un poquito la aorta. Entonces uno tiende, ¿no es cierto?, a tirar la banda de pero dice, "Ay, ¿por qué no lo acerca un poquito más y elimine todo eso, esa señal que me está molestando acá?" ¿Se fijan? Pero acá es importante, ¿no es cierto?, que mostrar un poco la aorta. Algunos médicos saben que no, quiero que la banda de saturación vaya un poquito más atrás para visualizar la aorta propiamente tal, dando ausencia de vacío ahí. ¿Se fijan? Esa es la aorta. Bien, acá lo importante, ¿no es cierto?, ver la morfología, ¿no es cierto?, y la alineación que tienen los cuerpos. Es importante entregar la mayor información. Y lo otro, ¿no es cierto?, visualizar muy bien lo que es el cono medular. ¿Ya? Este es un paciente, digamos, casi normal, ¿no es cierto? Este es un T1, un T2, la grasa dando señal, se fijan, líquido cefalorraquídeo dando señal, y el cono medular dando una señal, ¿no es cierto?, muy parecida a la de la médula ósea acá, que es el cuerpo. Los núcleos pulposos, con el núcleo pulposo está compuesto, ¿no es cierto?, de un anillo fibroso, ¿ya?, que generalmente está compuesto de colágeno, ¿ya? De colágeno, tiene un poco de líquido, ¿no es cierto?, casi un 50-60%, entonces por eso da un poco de señal, ¿se fijan? Pero muy poquita, y el núcleo pulposo probablemente está dando con forma base, los anillos fibrosos, bueno, que si están compuestos de colágeno, que están alrededor, la parte posterior no dan mucha señal, o sea, no dan señal, ¿se fijan? Y el núcleo pulposo, conformado casi un 70% de agua, da bastante señal, ¿se fijan? Y lo otro importante ver en el estudio columnar lumbar es visualizar los espacios, si visualizamos alguna protrusión.
acá hay un disco, ¿no es cierto?, discógeno, se fijan que está un poquito dañado, entonces hay una protrusión. ¿Se fijan? Lo otro es visualizar el cono medular y ver las raíces intradurales, ¿no es cierto?, o caudaquina. ¿Se fijan que cae hacia abajo? Se proyecta ahí en el líquido cefalorraquídeo. ¿Se fijan? Se ve muy bien. Las ramas intradurales o caudaquina bajando, ¿no es cierto?, del cono medular. Visualizar, ¿no es cierto?, la apófisis espinosa, el ligamento interespinoso, que se ve muy bien ahí. ¿Se fijan? El ligamento supraespinoso, que se ve muy bien, ausencia señal. Lo otro, el ligamento longitudinal posterior, que se ve ahí. ¿Se fijan? Y acá hay una imagen ahí que le llama la atención. ¿Se fijan? Que es la grasita, ¿no es cierto?, del canal raquídeo o intradural. Claro, tiene menos señal, ¿no es cierto?, que el líquido. En este caso el líquido es grasita. Y lo otro que llama la atención también, acá, es esta imagen que está acá, a nivel de los cuerpos vertebrales. Que vendría a ser, ¿qué cosa es eso? Este T2. La cortical del hueso no da señal, ¿ya? Pero sí la médula ósea y su trabeculado, ¿se fijan? Dando señal, una señal más o menos pareja. ¿Qué le llama la atención acá? ¿Qué es esto? ¿A qué corresponde esa imagen que está ahí? Se ven todos los cuerpos vertebrales. Tenemos 5, 4, 3, 2, 1. Fíjense que abarca, ¿no es cierto?, el FOD desde 12, ¿no es cierto?, hasta las primeras sacras, la última sacra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, la cuarta sacra. ¿Se fijan? Uno tiene que abarcar bastante, visualizar bastante el sacro hacia abajo. ¿A qué corresponde esto que está acá? ¿Por qué está dando señal esa zona de ahí? ¿A qué corresponde anatómicamente? ¿Alguien sabe? ¿Profe no dijo que era médula ósea? Sí, esta zona acá es la médula ósea, ¿no es cierto? Porque contiene un poquito de grasita, está el trabeculado óseo del cuerpo, ¿no es cierto? Tenemos la plataforma, en este caso la plataforma de L3, tenemos el disco intervertebral con su núcleo pulposo que está dando bastante señal. A este nivel, ¿no es cierto? Está el anillo fibroso, no lo vemos redondito, después en cortexal lo vamos a ver. Pero me interesa saber a qué corresponde esta imagen, que es la parte posterior ahí. ¿A qué corresponde eso? Puede ser una espondilita anquilosante, algún No, no, no. Este paciente está normal. Ah, Está normal, está normal. Entonces, ¿qué es esta imagen? Ustedes están viendo imágenes de columna. ¿Profe, no puede ser el ligamento? No, porque este es el ligamento longitudinal posterior, ¿no es Es la cierto? entrada de un vaso, profe. Es un vaso, ¿no es cierto? Bien. Es Y de este la es el arteria nutricia, proceso nutricio. Es el agujero nutricio, bien. El agujero, pues sí, pero el cuerpo vertebral tiene que, con la arteria espinal posterior, ¿no es cierto? ¿Se fijan? O sea, no, la arteria espinal anterior. De ahí nace, ¿no es cierto?, el agujero nutricio. ¿Se fijan? Y después está la espinal laterales a ambos lados del canal raquídeo. ¿Se fijan? Por eso algunas veces vemos vasos a este nivel. Después en una imagen por ahí se ven los vasos, ausencia de vacío. El agujero nutricio se alimenta ahí, el cuerpo vertebral. Bueno, yo les estaba diciendo, ¿no es cierto?, que lo importante cuando uno hace columna lumbar, aparte de la parte patológica, es visualizar bien lo que es la alineación, ¿no es cierto?, la columna, ¿no es cierto?, la morfología, visualizar bien la médula ósea, los discos intervertebrales, ¿qué más? Los macizos posteriores, ¿no es cierto?, los ligamentos, anterior, posterior, ¿no es cierto?, supraespinoso e interespinoso, ¿se fijan? Entonces todas esas cosas hay que evaluarlas, ver muy bien lo que es. ¿Qué imagen esta que está acá? Estamos viendo un poco anatomía. Entre un
¿Qué imagen esta que está acá? Esta y esta. Entre pedículo y pedículo me forma un foramen. Entre pedículo y pedículo me forma otro foramen. ¿Se fijan? Entonces estamos viendo lo que es el pedículo propiamente tal. Lo que uno, ¿no es cierto?, con la lámina, y después la lámina forma el proceso espinoso hacia atrás. ¿Se fijan? Y después están las articulaciones interapofisiarias, que las vemos acá. ¿Se fijan? Este es el lado izquierdo, vamos a ir al lado derecho. Veamos si se ve mejor. Ahí está. ¿Se fijan? La interapofisiaria, la faceta, alcanzamos a ver una I. Es importante visualizar. Claro, está en corte sagital. ¿Por qué es importante, no es cierto? Porque acá podemos ver algunas fracturas, especialmente en la espondilolisis. ¿Qué es la espondilolisis? Espondilolisis. Es la fractura de las pars interarticulares. Eso, de las partes interarticulares. Perfecto. ¿Se fijan? Después el proceso de la lámina, ¿no es cierto? Y para conformar lo que es el proceso espinoso hacia atrás. Eso es importante. Bien. ¿Qué otra cosa más? Aparte de morfología, los ligamentos, el cono medular, que ya se lo nombré, ¿no es cierto? Ya le nombré también las raíces intradurales. En eso, esas cosas, ¿ya? Todas esas cosas es importante, ¿no es cierto?, en columna. La anatomía lo más básico para realizarlo. Entonces este es un T1, ¿ya? Bien, nos vamos a... cerré la aplicación mensa. Dije compartir. Bien, este es característico, ¿no es cierto? La imagen que están viendo ahí es T1, en columna en corte sagital. ¿Se fijan? Lo otro es fijarse en los músculos también, ¿eh? Pero bueno, acá me interesa más los procesos posteriores, ¿no es cierto? Desde la apófisis espinosa, los cuerpos vertebrales, ¿se fijan? Muy bien ven la médula ósea, probablemente la señal de la médula ósea. Toda esa información ustedes que tienen que entregarse a los pacientes tienen que abarcar, ¿no es cierto? Desde el psoas, ahí se fijan parte de lo que es el psoas ilíaco ahí. El psoas quiero decir, músculo psoas. Y hasta el otro. Entonces acá más o menos son entre 13 y 14 cortes. Eso va a depender, ¿no es cierto? Que hay 13 cortes. Pero generalmente cuando uno trata, cuando hace los cortes sagittales, trata, ¿no es cierto?, de que abarque un buen trecho hacia ambos lados para tratar de entregar la mayor información. Uno, el foramen, ¿no es cierto?, que va entre pedículo, ahí se ve la raíz saliendo, ahí se ve la otra, se fija, entre pedículo y pedículo forma un foramen, entre pedículo forma otro foramen, entre pedículo y pedículo forma otro foramen, se fija, y visualizar, ¿no es cierto?, el pedículo, ver la interapofisiaria, que se ven ahí, se fijan, ahí está la otra, y lo otro, ¿no es cierto?, ver los procesos espinosos, ¿se fijan? Acá me llama la atención, pero es la señal que está dando ahí, entre un proceso y otro proceso, ¿se fijan? Nada más, porque hay señal ahí, y el otro no lo veo. Bueno, la grasa siempre va a dar señal, ¿se fijan? La médula, el líquido cefalorraquídeo no da señal, la médula sí está dando señal, ¿se fijan? La médula, digamos, el cono, la médula ósea, ¿no es cierto?, del cuerpo vertebral también dando señal, ¿ya? Y el núcleo pulposo también dando un poquito de señal. Aparte del líquido que tiene, también está compuesto de mucopolisacáridos, ¿ya? Y si tiene compuesto de mucopolisacáridos, tiene un poco de grasa. También dando un poquito de señal, ¿se fijan? No necesariamente. Ahora, es importante el T1 ver la morfología.
pero también a mí el T1 me permite ver la densidad de lo que es la médula ósea propiamente tal. Que el T2 también muestra, pero el T1 muestra mucho más. Por eso es importante siempre la potenciación, ponderaciones de los exámenes, siempre el T1 y el T2 tienen que ir. Siempre, aunque a algunos médicos no les gusta el T1 axial. No les gusta mucho el T1 axial, pero uno siempre lo pone igual nomás. Eso depende del médico radiólogo, que dice que no trae mucha información, pero le gusta más el T2. El T2, ¿no es cierto?, ve todo lo que es la parte patológica. Bien, ningún problema, ¿no es cierto?, en cuanto al reconocimiento de esta potencia, de esta ponderación sagital. Una consulta. Sí, es sumamente feo en el otro computador, no sé cómo lo están viendo ustedes, pero yo creo que no se ve mucho en cuanto a señal. Sabemos, se ve la grasa, ¿no es cierto? Ahí, bueno, en el computador mío que estoy manejando veo la grasa súper intensa, para acá se ve como media, no sé cómo la están viendo dando señal. Lo otro, ¿no es cierto? Fíjense, esta es la grasita peridural. Acuérdense que la dura madre, la vía madre, ¿no es cierto? Y la aranoide, donde está el líquido cefalorraquídeo, se prolonga hacia abajo, ¿se fijan? Se prolonga hasta abajo, hasta cuarto sacra, con el filum terminal ahí, se prolonga hasta abajo. Entonces, por eso tenemos la grasa de ahí, epidural, ¿no es cierto?, que permite de protección más que nada al canal, a la médula propiamente tal, ¿ya? Canal raquídeo. Bien, vamos rápidamente. La otra proyección es tenemos T1, T2, es la... ¿Qué ponderación está? ¿Qué ponderación es? Jóvenes. No te doy, profe. Ya, sí, le vamos a poner T2, ya, pero es T2, tiene un apellido. T2 no es un T2 coronal, es un T2, vamos a hablar T2, pero es un STIR. Fíjense, la grasa está saturada. Sí. El STIR a mí me permite, ¿no es cierto?, usar FOD grande, y la saturación de la grasa es bastante homogénea. ¿Se fijan? Es bastante homogénea. Es siempre STIR, ¿ya? Generalmente a los médicos les gusta mucho el STIR coronal porque indica, ¿no es cierto?, algún proceso inflamatorio, más que nada. ¿Se fijan? Entonces, por eso, fíjense acá, se ven muy bien las interapoficiarias. ¿Se fijan? Que digamos están normales ahí, ¿se fijan? Está la sinovial, ¿no es cierto?, está la cortical, se ve bastante bien. Ahí está la otra. ¿Se fijan? Proceso espinoso, canal medular, se ve muy bien las raíces intradurales, ¿no es cierto?, la caudequina, y se fijan como acá en las raíces hacia abajo, ¿no es cierto? Y acá esta zona de acá es lo que es el plexo lumbosacro. El plexo lumbral, acá tenemos plexo lumbosacro, que también tenemos el plexo braquial arriba y el plexo cervical. Tenemos plexo cervical, ¿no es cierto?, el plexo braquial, y tenemos acá a este nivel el plexo lumbosacro. ¿Se fijan? Entonces, por eso es importante cómo se ven las raíces. ¿Se fijan? El codo de la raíz saliendo ahí, ¿se fijan? Como, miren, se fijan, el codito es el codo, o axila de la raíz, saliendo ahí. La axila, se alcanza ahí también. Acá se nota mucho mejor la axila, que es importante, ¿no es cierto?, en cualquier protrusión que pueda haber de una hernia, de un paciente normal. ¿Se fijan? Se estira bastante las raíces, ¿se fijan? Cómo salen, es importante. Ahí alcanzamos a ver otra axila, otra. Y ningún T2 STIR. Le llaman T2 STIR por el hecho que le da mucha señal el agua, nada más. Está dando bastante señal el agua. ¿Se fijan en el agujero nutricio? Ahí. Los cubos vertebrales se ven bastante normales, ¿no es cierto? Las plataformas, ¿no es cierto?, discogénicas se ven bastante bien. Digamos que no hay nada que llame
la tensión propiamente tal. Salvo la señal que les mostré en T2 sagital que me llamó la atención. Entonces, ver alineación, morfología, ¿no es cierto? Los discos intervertebrales, la médula ósea, los cuerpos, la señal propiamente tal, ¿ya? Bueno, están un poquito dando los riñones, ¿no es cierto? Parte del hígado ahí, el psoas ilíaco ahí, ¿se fijan? Entonces, y que está en un T2 STIR. Y uno debe abarcar de la parte anterior, ¿no es cierto? Del cuerpo vertebral, ¿se fijan? En un coronal, la parte anterior, casi todo el cuerpo, casi, hasta los procesos o macizos interapofisiarios, hacia atrás. Se ve muy bien ahí lo que es los músculos, ¿no es cierto? Y se ve muy bien las apófisis espinosas. ¿Se fijan? Se alcanza a ver parte del ligamento ahí interespinoso. Bueno, se ve muy bien la sacroiliaca, que no corresponde al estudio, pero es una columna lumbosacra. Entonces, esta es la visión que debe tener el médico y para entregar el examen. Bien, si nos vamos, ¿no es cierto? El STIR, el otro que se hace también es el STIR sagital, igual cosa. ¿Se fijan? La grasa está saturada, en T1 y en T2 da señal, y me permite ver, ¿no es cierto?, presencia de líquidos. En este caso, el líquido cefalorraquídeo, los núcleos pulposos, ¿no es cierto?, el disco intervertebral, la médula, la cortical del hueso no da señal, la morfología propiamente tal, y le decía yo que en el otro examen veía una señal, ¿se acuerdan?, de líquido en el proceso espinoso de L3 y de L4. Y acá no los veo. Lo que sí baja un poquito, no había visto esto, baja un poco la... Ya, no se ve, ¿se fijan? Pero entre dos, ¿se acuerdan que da un poquito de señal acá? Acá también debe estar dando señal, ¿ya? Acá hay un proceso, ¿no es cierto?, interapofisiario, que es una espondilosis, propiamente tal. Generalmente uno no habla de artrosis en columnas, con una lumbosacra, en columna, no habla de artrosis de la columna, o procesos, bueno, procesos generativos, sí, espondilosis, o espondilosis deforman, espondilosis, ¿se fijan? Entonces tú estás dando, espondilosis encierra todos los procesos degenerativos de la columna, espondilosis deforman. Entonces, todos los procesos generativos, procesos de osteofito, sindesmofitos, todo proceso generativo de la columna se le nombra como espondilosis, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, alteración, ¿no es cierto?, del disco intervertebral, que ya cuando está completamente destruido ya pasaría a ser una osteocondrosis intervertebral. ¿Profe? Sí, dime. Y dentro de la espondilosis también incluiría, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, o ya es otro tipo de, otro grupo de patología. No, ya espondilitis anquilosante ya caso es un proceso, ¿no es cierto?, que ya es un proceso generativo, que en cual los ligamentos ya están todos calcificados, ¿no es cierto?, ya muchos procesos de espondilitis anquilosante, que el ligamento longitudinal anterior y posterior, ¿no es cierto?, se calcifican, forma una verdadera caña, está todo calcificado, ¿ya? Bien, es imagen, ¿no es cierto? Siempre cuando la grasa vean saturada, esto es un STIR. Ahora, la saturación, si fuera FAST-SAT, ¿ya? Después la vamos más adelante en otro examen, es menos homogénea, especialmente hacia los bordes, hacia los extremos. Como va la frecuencia central, ¿no es cierto?, del equipo, entonces resulta que en la parte central se ve bastante homogéneo, pero hacia los extremos, ¿no es cierto?, se pierde un poquito homogéneo. En cambio, el STIR es mucho más homogéneo en la saturación de la grasa. El único problema que tiene STIR es que todos los tejidos que son muy parecidos a la grasa lo anula también. Ese es el problema de STIR, que anula toda la grasa y lo que se parece a la grasa. Es el único problema que tiene STIR, pero me permite hacer confort grande. ¿Se fijan? Bien, vamos rápidamente. Bueno, tenemos un T1, un T2, un STIR coronal, un STIR sagital y el representativo, ¿no es cierto?,
que es el T2 axial. ¿Se fijan? Entonces, acá se hizo el estudio. ¿Se acuerdan de la protrusión que veía, ¿no es cierto? Ahí está. Esto es el anillo fibroso. ¿Se fijan? De acá está el núcleo pulposo. ¿Se acuerdan de la protrusión que se veía? La protrusión, ahí sale la salida de las raíces. ¿Se fijan? Salida de las raíces. La protrusión que le dije que se veía en la sagital, ahí está la protrusión. No es hernia, es una protrusión. ¿Se fijan? Generalmente el anillo fibroso se produce un desgarro del anillo fibroso, un desgarro, y se rompe. De ahí el núcleo pulposo sale, ¿no es cierto? Y produce la extrusión. ¿Cuándo es hernia? Cuando es una extrusión, o sea, fuera, sale, ¿ya? Extrusión. Esto simplemente es una protrusión, puede ser que hay la diferencia, pero no comprime mucho. Una protrusión no es una hernia, es una protrusión. Bien, estamos a nivel del sacro ahí, S1, a nivel del disco intervertebral, se fijan, este núcleo pulposo, el anillo fibroso, la cortical del hueso no da señal, entonces estamos a nivel del L5-C1. Si seguimos hacia arriba, ¿no es cierto? Ya entramos L5, la plataforma de L5, ¿se fijan? Y el anillo fibroso entre L5 y L4, y el núcleo pulposo. ¿Se fijan? Acá no hay una protrusión, no se ve. ¿Se fijan? Y el canal raquídeo, ¿no es cierto?, con las cauda o prolongaciones, ¿no es cierto?, de las raíces intradurales, la cola de caballo o cauda equina, se fijan, líquido cefalorraquídeo. Bien, si seguimos avanzando, vamos subiendo. Acá tenemos el espacio L3, L4, el pulposo, disco intervertebral, ¿se fijan? Y el otro espacio que no se estudia. Eso quiere decir que se estudia el espacio L3, L4, L3, L4 y L5, C1. 3 espacios más se estudian. ¿Se dan cuenta? Y en forma separadas. ¿Se fijan? Fíjense que acá no se produce mucho en lo que la imagen en la parte posterior, una pérdida de señal, producto del entrecruzamiento de los cortes, ¿no es cierto?, que forma una imagen acá oscurita algunas veces, que se llama crosstalking. Pero cuando el equipo tiene, este equipo tiene, me permite que no se produzca eso como un filtro y se ve bastante bien la imagen. Ahí se alcanza a ver el entrecruzamiento de las señales, ¿se fijan? Eso. Esa imagen de ahí como artefacto de entrecruzamiento de los cortes, cuando hacemos un corte arriba, L3, L4, L4, L5, ¿no es cierto? A ver, en un sagital. Entonces, fíjense, veamos, este paciente está bastante, voy a ver el sagital, para analizar los cortes axiales, nada más, y se den cuenta, vamos a ir al T2. Entonces, el paciente, cuando uno hace los cortes, fíjense, claro, si yo prolongo, ¿no es cierto? Se estudió L3, L4, L4, L5, L5, C1. Entonces el estudio, fíjense, ahí hago 12 o 13 cortes a este nivel, paralelo, y si prolongo hacia atrás. ¿Se fijan? No sé si me están siguiendo. Si ustedes prolongan una línea, paralelo al espacio L3. El otro espacio, que es L4, L5, yo prolongo 13 cortes también paralelo al espacio, ¿se fijan? Y que se vea de pedículo a pedículo. Ya es importante, porque son 13 o 14 cortes, o 11 cortes, dependiendo, que sea de pedículo a pedículo. Acá tengo un pedículo y acá tengo el otro. ¿Se fijan? Entonces ahí también. Entonces si yo prolongo, tengo un punto, la línea del punto ahí, y vamos a la otra. Entonces no se produce entrecruzamiento de señales ahí. Pero veamos L5-C1. Este punto está acá. ¿Se fijan? Ahí. Si digo ese punto ahí. Este punto, si yo coloco paralelo, como no tiene una marcada hiperlordosis, a mí me permite, ¿no es cierto?, hacer otro corte acá abajo, 12 o 13, 14 cortes de 3 milímetros, ¿se fijan? Y me llega ahí la señal. Entonces no se produce, quizás si uno prolonga, entre el espacio L3, L4, L4, L5 se produzca un entrecruzamiento. Disculpe. Por eso no se ve tanto artefacto de cross-talking que se llama en esta axial. Se alcanza a ver, ¿no es cierto? Había dicho que se iba a producir es entre L4
y L5, L4, ¿se acuerdan? Que se produce un poquito, si uno prolonga un poquito la línea, esa imagen, ¿no es cierto?, de entrecruzamiento se llama, artefacto por entrecruzamiento de las señales inaxiales. Se produce acá en columna o le llaman crosstalking, mal llamado crosstalking porque finalmente no es entrecruzamiento de señales. Nada más, pues las señales se suman, por eso se ve de esta forma así, ¿ya? Bien, ¿qué característica tiene? Importante, ya les dije, ver, ¿no es cierto?, ver todo el proceso facetario posterior, ¿no es cierto?, ver el cuerpo vertebral, ver el canal medular, muy bien, ¿no es cierto?, bueno, los músculos, ¿ya? Es importante, entonces, de la plataforma de S1 hacia arriba. Núcleo pulposo, anillo fibroso, este es un paciente normal, anillo fibroso de L3, L4, núcleo pulposo, ¿no es cierto?, las raíces, y L3, L4, anillo fibroso normal, ¿se fijan? De la aorta, anillo fibroso normal. ¿Se fijan? Ven acá, inferior, aorta. Ahí, ¿se fijan? Del polo superior del riñón derecho. Bien, y los músculos, ¿no es cierto?, del cuadrado lumbar, que se ve muy bien ahí, la apófisis espinosa, los procesos, lo otro importante es los macizos posteriores, ¿no es cierto? Hablo del macizo posterior, lo que conforma lo que es la interapofisiaria, ¿no es cierto?, tanto superiores como inferiores, las facetas articulares, la apófisis espinosa, lo otro importante, ¿no es cierto?, lo que es la lámina, ¿no es cierto?, y los pedículos. ¿Se fijan? Ahí se ve muy bien, fíjense, dando señal ligamento amarillo, el ligamento amarillo, a ambos lados, que es la lámina, por eso se llama flavectomía. Flavectomía cuando operan, ¿no es cierto?, y descomprimen un poco la hernia, flavectomía. Eliminan parte, ¿no es cierto?, de la lámina junto con ligamento amarillo. Bien, nada más que mostrar del T2, el psoas a ambos lados. Eso es importante en la anatomía T1. ¿Qué característica tiene el T1, niños? Este es un... Disculpen. ¿Qué característica tiene el T1? La ponderación Los T1, líquidos puros no dan señal. los líquidos nacen. Fíjense el proceso de entrecruzamiento de señales. Esa. Entrecruzamiento, o sea, artefacto por entrecruzamiento de señales. Entre L4, que se lo demostré, ¿no es cierto? L4, L5 y L5, C1. Muy pequeño. Entonces, por eso hay que evitar que cuando uno hace los cortes axiales, ¿no es cierto?, tratar que no, las señales no se entrecrucen. O se produce este fenómeno que se llama cross-talking. Bien, entrecruzamiento señal. Generalmente ese proceso uno lo puede evitar. Los equipos modernos permiten poner un filtro. Algunas veces yo cuando quedan muy entrecruzados, lo que hago es poner una banda de presaturación. El problema a poner una banda de presaturación te aumenta el tiempo de adquisición. Entonces uno que piensa, dice, si me demoraba 2 minutos 30 en obtener esta imagen, al poner una banda de saturación en la parte posterior para no producir esto, me aumenta el tiempo de adquisición. Entonces eso lo va evaluando algunas veces. Bien, T1, ¿no es cierto? Vemos la morfología, la médula ósea, ¿no es cierto?, la ansiedad, la cortical del hueso. Fíjense muy bien, ligamento amarillo, que se ve muy bonito ahí. Y en la lámina, la interapofisiaria, ¿no es cierto? Faceta superior, la faceta inferior. Y nada más que mostrar, pues. Bueno, y la grasita, ¿no es cierto? Y el músculo, fíjense que el músculo de la señal de T1 es una señal un poquito más intensa que en T2. ¿Y por qué eso? Ya que se debe que la señal del músculo en T2 del músculo decae un poquito. Siempre la diferencia, se fijan que T2 el músculo
La señal es más oscura, hay menos señal que un T1. ¿A qué se debe? ¿Por qué decae la señal ahí? Un T1 no decae mucho la parte del músculo. ¿Se fijan? Un poquito más de señal. Ay, disculpen, un poquito más de señal, ahí sí. Se fijan que el músculo del T1 es un poquito más de señal. No me avisaron que no estaba mostrando la imagen, ¿ah? Por favor. Y en cambio el T2, ahí, decae la señal. ¿Se fijan? Decae un poquito. ¿A qué se debe eso? El tiempo y el tipo de tejido. No. Decae un poquito la señal. El T2. En la parte del músculo. Entonces, por eso uno puede diferenciar, bueno, el líquido está dando bastante señal, así que no sabe qué es. En cambio, acá en T1, ¿no es cierto? La señal es un poquito más intensa, digamos, del músculo propiamente tal. Pero me interesa la columna más que nada, para que se vea nada más que la diferencia. La pregunta que le hago, ¿por qué se debe que la señal del músculo en T1 es un poco más intensa que la señal decae el del músculo en T2? Profe, ¿será porque es como más compacto el Ya, músculo? ya, Y un ya. ejemplo, al entregar la energía entre uno, ¿Mm? la entrega mucho más rápida que... ¿Ya? Es como la grasa, ¿Ya? po. ¿Ya? Bueno, está bien tu Y en análisis. cambio entre dos es diferente, po. No ve la liberación de la energía. De, No sé si me entiende lo que le digo, que es como sí, un no, sí te medio, su entiendo, entorno es sí, como más compacto sí, te y entiendo. por eso entre dos da menos señal, porque como es muy compacto, no Ya, sé. los espines están medio libres, Sí. están más compactos, ¿sí? Eso se ve, la compactación. Solamente que en el T1, ¿no es cierto? No está presente el TO gradiente, po. O sea, está el proceso, pero como estoy ponderando un T1, en cambio en el T2 está el TO gradiente. ¿Y decae ese qué? Decae la señal. El TO gradiente, no sé, son todas las inhomogeneidades del campo magnético, tanto en el entorno bioquímico. Cuando hablo de homogeneidad del campo magnético, no se imaginen el imán. Quiero que se imaginen el cuerpo que está, o el estudio que está haciendo. Es todo el campo magnético. El campo magnético es todo. El total del cuerpo humano, ¿no es cierto?, introducido. Cuando hablo de homogeneidad del campo magnético, son todos, tanto el entorno bioquímico propiamente tal. Porque yo estoy sometiendo un cuerpo, ¿no es cierto?, a un campo magnético. Entonces uno habla de homogeneidad. ¿Ya? Y eso hace que la señal decaiga en el músculo. Bien, y está más compacto, le cuesta, ¿no es cierto?, entregar más señal. ¿Ya? Excelente. En cambio, en T1, la señal, ¿no es cierto?, no decae tanto porque te entrega mucho más rápido, producto que también tiene un poquito de grasita. ¿Se fijan? Bien, columna cervical, el mismo estudio. ¿Se fijan? Uno trata de abarcar, ¿no es cierto? Este es va muy rápidamente viendo la imagen, igual cosa, el mismo estudio, o sea, morfología, ¿no es cierto?, alineación de los cuerpos, señal de los cuerpos vertebrales, ¿no es cierto?, la médula ósea, ver muy bien lo que es la médula propiamente tal, ¿ya? Ver los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, ¿se fijan? Ver los procesos superiores e inferiores, ¿se fijan? Que se ven muy bien ahí, ¿ya? Ver los procesos espinosos, que se ve muy bien ahí también, ¿no es cierto? El ligamento longicular posterior, ¿no es cierto? O sea, supraespinoso, ¿no es cierto? El ligamento longicular posterior, ligamento longicular anterior. Recuerden que comienza, ¿no es cierto? Fíjense, comienza del
del agujero magno, ¿no es cierto? El agujero, ahí se ve muy bien el ligamento longitudinal posterior, se ve muy bien ahí, ¿se fijan? Ahí, y baja, ¿no es cierto? Hasta la sacro. Hasta el sacro, hasta abajo. ¿Se fijan? El ligamento longitudinal anterior, que se ve muy bien ahí, ¿se fijan? La parte anterior, ¿no es cierto? El agujero magno nace. Bien, esto es la segunda vértebra cervical, que vendría 21 horas. a ser la odontoide, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El axis, con Sí, su el proceso cuerpo, de Laxi. el axis, muy bien. Este proceso que está acá, ¿a qué corresponde? Me gusta ver más anatomía que analizar, ¿no es cierto? Especialmente, esta es una columna cervical que está normal, sí, está casi normal. Se perdió un poquito lo que es la lordosis cervical, porque es lo importante, lo otro importante ver la rectificación, muy bien, la rectificación de la está muy poquita, la rectificación de la lordosis, muy poco, ya puede ser por dolor de la paciente propiamente tal, ¿ya? ¿A qué corresponde esta imagen que está acá? Y esta imagen que Pareciera está el acá. arco anterior del Atlas. El tubérculo del arco anterior Exactamente, del Atlas debería ser, para ser preciso. muy bien, tubérculo anterior, y este Ese sería el posterior. posterior, bien. Fíjense que hay hay 4 ligamentos acá. 1, Ah, son los del 2, cruciforme, profe. ¿ah? Los del ligamento cruciforme, el transverso, el lápice y el... No, es que se afirman acá, se afirman acá en el agujero magno, ¿se fijan? Son Ah, ese 1, sería el del 2, lápice. 4. El ligamento de la cabeza del laxi. Exactamente, se ve muy bien ahí, ¿se Yo conocía fijan? por ligamento de lápice, por eso no... Ligamento Exactamente, lo que transverso, nosotros, creo que también. sí, pero en el transverso tenemos que verlo en axial, Axial. ¿ya? El cruciforme, y ahí uno podría ver el ligamento, el fascículo longitudinal del cruciforme junto con el del lápice. Exactamente, ¿se fijan? Aparte los dos, que es el anterior y el posterior. Lo otro importante, ¿no es cierto?, en columna cervical es ver la amígdala cerebelosa, que se ven ahí. ¿Se fijan? La amígdala cerebelosa. Que no se lo mostré en un cráneo, me gusta más verlo en el cervical. La amígdala cerebelosa. ¿Se fijan? Que forma una patología, especialmente el Chiari 1, Chiari 2, Chiari 3. El descenso de la amígdala cerebelosa bajo, ¿no es cierto?, el agujero magno, produce el Chiari 1 o Chiari 2, dependiendo, ¿no es cierto?, del desplazamiento de la amígdala cerebelosa hacia el agujero magno. En este caso está normal. Es importante, la amígdala cerebelosa. Bueno, este es te doy la grasa dando señal, ¿no es cierto? Los procesos, cuerpo, discos intervertebrales, visualizar bien, ¿no es cierto? El canal raquídeo, ¿ya? Y que la médula ósea, ¿ya? Importante, nivel cervical. Está bastante indemne, ¿se fijan? La médula ósea debe ser indemne, nada debe tocarla. Bien, estoy con una cervical lo mismo, ¿no es cierto? Vamos con el T1 sagital. Profe, Sí, dime. ¿cómo se llamaba la patología cuando desciende la amígdala cerebelosa? Chiari. Le hago Chiari porque es C-A, de Chile, A ¿Ya? y A-R-I. Chiari. Chiari, yo le digo Chiari. Y así se Ya, pronuncia, ahí está. Chiari. Chiari 1, Chiari Ya 2. la El descenso encontré. Muy bien, Chiari 1, Chiari 2. El descenso de la amígdala cerebelosa. ¿Se fijan? Y bueno, y esta ponderación, jóvenes, es T1. Microencefalorraquídeo nos da señal, ¿no es cierto? Importante, ¿no es cierto? Ver la morfología de los cuerpos vertebrales, de los discos intervertebrales, ¿no es cierto? De la médula del proceso, los macizos posteriores, la apófisis spinosa, que se ve muy bien ahí, ¿no es cierto? Bueno, la grasa siempre dando señal, ¿no es cierto? Parte de la tráquea ahí, pero no nos interesa a nosotros, pero me interesa más que nada la columna, propiamente tal. ¿Ya? Se alcanza a ver los pedúnculos cerebrales arriba, la médula oblonga acá, ¿no es cierto? El puente. Bien. Y uno debe estudiar, ¿no es cierto?, de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que estoy viendo L1, T1 y T2. Siempre con una cervical hay que tratar de abarcar
T1 y T2. No empezar tan apretadito en la longitudinal, ¿no? En los cortes sagitales, quiero decir, apretar, no sé, solamente cervical. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, uno tiene que tratar de ver las primeras dorsales. ¿Se fijan? Para ver bien, ¿no es cierto?, cualquier proceso que pueda haber o patológico. Esta columna, en este caso, si uno se fija en la médula ósea, ¿no es cierto?, está dando señal, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Los discos intervertebrales, dando un poquito de señales también. Los cuerpos, los ligamentos, todas esas cosas hay que fijarse. ¿Ya? Para entregar una buena información al médico. Este es un T1. La otra ponderación es el famoso, digo famoso, ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? Es el, ¿qué ponderación es? Jóvenes, van quedando 15 nomás en la clase. Sí, bueno, estoy pasado la hora, ¿no? O solamente una 05, no me di cuenta. Ya. ¿Qué ponderación es? ¿Me escuché bien? ¿Qué ponderación es? ¿Aló? Estir, ¿Aló, profe? Sí. Ah, Estirpo, bueno, es líquido, estirpo. veo Los líquido líquidos blanco, dando bastante señal, ¿no es cierto? Y la grasa la grasa. saturada. ¿Se fija? Y lo importante es el estir, que muestra todo lo que pueda haber itis. Yo siempre hablo de itis, ¿ya? Cualquier inflamación que pueda haber, ¿no es cierto?, a nivel de la columna. En este caso, ver bien, fijarse bien en la médula. Si hay alguna señal que no corresponde a la normal. En este no se ve muy bien, pero quería mostrarle el canal del epéndimo. El canal del epéndimo no se ve muy bien, ¿no? El coronal, el estir. ¿Ya? Bien. Axiales, la oblicua, ¿dónde está el T2? ¿No? ¿No tiene T2? Está la oblicua, el faxal y el T2 coronal, no hace T2 coronal, no. Bla, 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 bla. Falta el T2 coronal. Bueno, como un estudio cervical oblicua, con esto terminamos, jóvenes, ¿ya? Hay que hacer las oblicuas. ¿Se fijan? Las oblicuas. Igual que columna cervical, 4 planos, frontal, lateral y oblicua. Entonces, ¿cómo sé que este es el derecho o es el izquierdo? Porque profe, ¿el paciente se pone oblicuo? no, los cortes. Son los, Ah, no, ya. son los cortes. Ya les indico cómo son los cortes. Espere. ¿Cómo sé que es, cuál es el derecho? Porque estos son los conductos, ¿se fijan? Se ven muy bien los foramen. Se ven entre pedículo y pedículo, ¿se fijan? Ahí se ven muy bien las interapoficiarias, las facetas, ¿se fijan? Entonces me permite ver bien, muy bien la salida de las raíces nerviosas, ¿se fijan? Apofisis unciforme, a ambos lados, apofisis unciforme. Fíjense que esta apofisis unciforme, que es 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre la 6 y la séptima, ¿no es cierto? Si se fijan, la apofisis unciforme está un poquito más, excrescencia, ¿no es cierto?, un poquito más larga que con respecto a esta. Ahora, ¿cómo sé qué lado es? ¿Derecho o izquierdo? Simplemente cuando uno hace la adquisición, ¿se fijan? Le pone al médico, porque es la misma posición, ¿se fijaron? T2, ¿se fijan? Restor, eso significa restor, ¿ya? Oblicua derecha. T2, turboespineco, restor, que eso significa, es un T2 altamente potenciado en T2, que se llama restor, oblicuo izquierdo, porque están las mismas, es lo mismo, ¿se fijan? Es lo mismo en la oblicua. Nos estaba mostrando la imagen. ¿Se fijan? Lo mismo. Y ahí le mostraba recién al lado izquierdo un aumento, ¿no es cierto?, de la apofisis unciforme, muy leve. No se ve más arriba, que podría producirnos, hablar de una oncoartrosis, pero en este caso, esa es la única que me llama la atención, este es el lado izquierdo. Y después en la otra oblicua, que es la derecha, y ese médico lo sabe,
porque uno le indica, se fijan ahí, T2, turboespineco, restor significa eso, oblicua derecha. Esta es la derecha. No se ve en los teofitos, ¿se fijan? La posición como excrescencia hacia el agujero. Eso es lo importante en la solida. Ahí salida de las raíces, miren, se ven muy bien las raíces saliendo a través del foramen, ¿se fijan? A nivel cervical. Bien, eso en cuanto al estudio de cervical, y mañana vamos a ver la oblicua. Esta está con gaduliño. Mira, falta una. Voy a tener que descargarlo nuevamente, que es esta que está acá. Me faltan, pues, cuando descargué, no sé dónde se cargaron las frontales. Bien, voy a dejar de compartir, digamos. Mañana seguimos, jóvenes. ¿Dudas con respecto al examen propiamente tal de columna cervical y lumbar, que son normales? ¿Una duda? Yo le estoy mostrando la anatomía muy someramente, muy rápido, ¿ya? Lo que se alcanza a ver. ¿Dudas, jóvenes, para terminar y seguir mañana? 21:10. Yo por lo menos no. No, profe. profe. ¿No? Ya, ¿ninguna duda? Bien. Lo importante, y lo vuelvo a repetir, es morfología, cuerpos vertebrales, discos intervertebrales, ligamentos, macizos posteriores. Los macizos posteriores estoy incluyendo lo que es lámina, ¿no es cierto? Los pedículos, todo el proceso Macizo posterior. poficiario se refiere, ¿cierto? Con Todo macizo proceso, posterior. claro. Macizo, digo macizo posterior por el hecho, por todo el componente que es el pedículo, lámina y... Bueno, que yo lo conocía por macizo poficiario, como la estructura. Claro, Pregunto, como es lo estructura. mismo, ya. Es lo mismo. Ligamento, ¿no es cierto? Discos intervertebrales, cuerpos vertebrales, médula ósea, médula propiamente tal, ¿no es cierto? Todo eso. Fijarse en el estudio y entregar cosas, especialmente la anatomía. ¿Ya? Ya, jóvenes, nos vemos mañana entonces, no les quito más tiempo. Mañana a las 7:30 continuamos con